En el año 1308, los monjes guerreros que integraban la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, esa orden que surgió para proteger a los peregrinos y mercaderes que viajaban a Tierra Santa durante las cruzadas, fueron acusados de herejía, idolatría y sodomía. ¿De qué se les acusaba exactamente? Las acusaciones tenían fundamento. En esta oportunidad hablaremos de algunos de los cargos contra la Orden del Temple y cómo, por extraño que parezca, tenían una base verificable. El cargo más importante consistía en acusarlos de que, durante el rito de iniciación, cada hermano renegaba de Cristo y los santos, escupía sobre la cruz, la pateaba y orinaba sobre ella. Al margen de que las acusaciones resultan bastante difíciles de creer, y de que lo más seguro es que fueran exageradas, lo cierto es que algunos templarios confesaron, sin haber estado sometidos a torturas, que también se usaron, claro, que renegaban de Cristo y le escupían a la cruz, tras lo cual se confesaban de inmediato para recibir la absolución. Pero ¿qué sentido tenía que los miembros de una orden concebida para proteger a la cristianidad negaran a Cristo y ultrajaran la cruz? Aunque a primera vista no pareciera tener ninguno, existen fundamentos bíblicos y prácticos que le dan algún sentido a dicha costumbre. Una primera explicación es que se trataba de una broma dirigida a quienes deseaban ingresar a la orden, muy similar a las novatadas de quienes van a formar parte de fraternidades o grupos por primera vez. Sería algo así como un juego diseñado para medirle el aceite al novato y después reprenderlo y urgirlo para que se confesara por lo que acababa de hacer. Esta justificación, sin embargo, no es muy convincente, pues no resulta creíble que se pudiera jugar con algo tan serio. Una explicación más creíble es que la negación se hacía en remembranza de las 3 veces que San Pedro negó a Cristo antes de que cantara el gallo, lo cual no carece de lógica y tiene fundamento en la Biblia. Sería, entonces, una manera de entender la misión sagrada que debían llevar y que no siempre las palabras reflejan los pensamientos y los sentimientos. Otra justificación consiste en que la negación era la mejor forma de poner a prueba los votos de obediencia de los templarios recién admitidos a la orden, que jamás debían cuestionar a sus superiores. Esto se entiende pues los templarios eran una orden tanto monacal como castrense, de manera que era fundamental garantizar desde un primer momento el respeto por la línea de jerarquía. ¿Y qué ocurría si alguno se negaba a escupirle a la cruz? Pues que su obediencia quedaba en entredicho y merecía el escarmiento respectivo, pero no así su coraje y convicción en sus creencias, lo cual le aseguraba un grupo en las expediciones a Tierra Santa para luchar y morir por la fe. Es decir, se tenía la certeza de que los templarios que no renegaban, en el evento de ser capturados por los sarracenos, no iban a apostatar. Además, todos los templarios sabían que si renegaban de Cristo ante los infieles, serían condenados a prisión y excluidos de la orden para siempre, con lo cual su honor quedaba irremediablemente manchado. Estas justificaciones parecen ciertas, ya que de otra manera no se entendería por qué solamente en unos pocos casos hubo templarios que renegaron de Cristo tras ser capturados en Tierra Santa, mientras que la mayoría prefirieron la muerte o el exilio, a pesar de ser tan fácil para ellos renegar de su Dios. Por último, hay una explicación un tanto más oscura o mística, como se quiera ver, que dice que la ceremonia de negación estaba diseñada para negar la condición humana de Cristo y reconocer únicamente su naturaleza divina. Aunque en principio esto sería una abierta manifestación de herejía, algunos estudiosos dicen que, por el contrario, era una ratificación que los templarios hacían de su fe, consagrándose no a un hombre crucificado, sino a Dios Padre Todopoderoso. Los templarios usaban un cordón en la cintura, que a los ojos de los acusadores era evidencia de que se habían convertido en cátaros, una doctrina cristiana considerada herética por la Iglesia Católica. Además, algunos supuestos testigos aseveraron que esos cordones antes habían sido colocados en el cuello de un ídolo que los templarios adoraban en secreto, llamado Baphomet. El cordón, sin embargo, no tenía nada de misterioso, pues era el símbolo de castidad que por lo general utilizan los monjes de diversas comunidades u órdenes. Ese cordón también lo llevan algunos menores cuando se presentan ante la iglesia para recibir el sacramento de la comunión en señal de virginidad y pureza.
Por otra parte, resulta curioso que se tratara de vincular a los templarios con los cátaros, que predicaban el ascetismo y el rechazo al mundo material, cuando los miembros de la Orden del Temple eran verdaderos banqueros cuya pericia financiera les permitió forjar un patrimonio propio bastante superior al de muchos de los reinos de la cristiandad que, en cambio, les solicitaban préstamos para financiar sus operaciones. Algo que también fue objeto de acusación fue el hecho de que los templarios nunca se confesaban con sacerdotes que no pertenecieran a su orden, lo cual, en el sentir de los inquisidores, era una clara muestra de que tenían secretos abominables que querían preservar entre sus miembros y que no querían confiar a un sacerdote ajeno, a pesar de que también estaba cobijado por el secreto confesional. Esta acusación era más o menos razonable, pues sí era cierto que los templarios buscaban confesarse con sus propios sacerdotes para evitar que se filtrara información por fuera de la orden. Esto, pues la confesión en ese tiempo no consistía en lo que espontáneamente declaraba el penitente, sino que el confesor hacía preguntas muy directas sobre aspectos íntimos de la persona, con el fin de extraer la información que considerara pertinente obtener. No obstante, es sabido que aunque todo sacerdote debe respetar el secreto de la confesión, siempre han existido clérigos al servicio de intereses políticos que encuentran útil la información que lleguen a tener, especialmente si dicha información es de un adversario, como muchos nobles y clérigos consideraban a los templarios, mucho más ricos y poderosos que ellos, por lo que no existía garantía de que lo confesado no se divulgara después, máxime cuando era posible que un obispo o abate liberara al confesor de su deber de mantener el secreto confesional. Por eso, confesarse con otro templario era una protección para los intereses y la seguridad de la orden misma. La más espectacular de las acusaciones contra los templarios consistía en señalarlos de adorar y besar un ídolo abominable conocido como Baphomet, que conservaban en un altar en cada uno de los capítulos de la orden. Esta acusación apuntaba a establecer que los templarios eran idólatras como los maniqueos y adoraban al Dios de los musulmanes, habiendo abrazado su fe durante su visita a Tierra Santa. Esta traición a Dios era, claramente ante los ojos de los acusadores, la razón por la que las cruzadas se habían perdido. Esta tesis, sin embargo, olvida que para los musulmanes está prohibida la idolatría y tienen vedado representar a Alá, a su profeta Mahoma y hasta a las personas y los animales, por lo que las decoraciones de sus palacios y mezquitas son con diseños abstractos que evocan, en el mejor de los casos, especies vegetales. Como fuera, la existencia del ídolo fue uno de los pilares de la acusación, incluso si las descripciones sobre su apariencia física son disímiles. Hubo quienes lo describieron como una cabeza de hombre con una gran barba. Otros le agregaron 4 pies, 2 a los 2 lados de la cara y otros 2 detrás. Otros más la vieron de color rojo. Otros labrada en oro, otros en plata y otros en madera. Tampoco faltaron quienes juraron que la cabeza hablaba y respondía a preguntas que le hacía el maestre. Algunos testigos, en cambio, manifestaron que no era la cabeza de un hombre, sino de una mujer, y otros que la de un demonio, y no la vieron de ningún color en particular. Asimismo, que la cabeza era un cráneo humano recubierto de carne humana, e incluso que se trataba de la de Cristo o la de Juan el Bautista, contradiciendo así las acusaciones de apostasía. Y también negaron que la cabeza hablara, aclarando que quien lo hacía era el diablo, que se aparecía en forma de gato durante las ceremonias, acompañado de varios súcubos que entretenían a los hermanos de la orden. Un detalle muy llamativo es que varios de los testigos describieron que la cabeza tenía pelo negro y crespo como el de los moros, con el propósito de establecer la relación impía de la orden con los musulmanes. Esto se debe a que muchos afirmaban que los templarios habían hecho un pacto con el diablo y se habían convertido al Islam, que era prácticamente lo mismo. La relación entre la cabeza del ídolo, el demonio y el Islam es objeto de la siguiente historia bastante excéntrica y llamativa. El relato cuenta que en el Medio Oriente vivió un hombre que deseaba a una dama noble armenia, pero nunca tuvo trato carnal con ella. Sin embargo, tras morir la dama, el hombre satisfizo el deseo que nunca pudo consumar en vida. Cuando se disponía a marcharse, escuchó una voz que le ordenaba regresar 9 meses después para que recogiera el fruto de la unión de esa noche.
Así lo hizo, y entre las piernas del cadáver encontró una cabeza humana que tomó y se llevó con él, pues la voz volvió a hablar diciéndole que la cabeza le daría grandes riquezas. Según la historia, la promesa resultó ser cierta, pues el hombre se convirtió en sultán. En cuanto al nombre del ídolo, que ya dijimos que se llamaba Baphomet, vale agregar que fue suministrado por alguno de los supuestos testigos de las ceremonias secretas y que, al no pertenecer a ninguna lengua conocida, ha sido objeto de diversas teorías que explican su origen. La más aceptada es que se trata de una deformación del nombre francés del profeta Mahoma, Mahomet, pero también dicen que es una palabra construida a partir de la expresión Basileus Philosophorum Metallurgicum, para referirse al ídolo como el soberano de laboratorios de alquimia que supuestamente tenía la orden en sus sedes. Igualmente, se ha teorizado que su etimología viene del griego y traduce bautismo de sabiduría. Una teoría similar, muy popular entre los seguidores de Dan Brown, es la que se incluyó en la trama del Código Da Vinci, según la cual la palabra proviene del hebreo Sophia, equivalente al griego Sofía o sabiduría. De aceptar este origen griego o hebreo, los templarios no serían ni maniqueos, ni cátaros, ni musulmanes, sino gnósticos. Otro de los cargos más escandalosos estaba relacionado con la práctica de la sodomía, que para la época era tanto un pecado como un crimen normalmente penalizado con la muerte. Supuestamente, la orden no solo permitía estos comportamientos contra natura, sino que los alentaba y hasta ordenaba en su reglamento, al punto que si durante la ceremonia de iniciación un hermano quería acostarse con el iniciado, éste tenía que aceptarlo. Al margen de que algunos templarios sostuvieran interacciones sexuales entre ellos, estas acusaciones en la mayoría de los casos eran fruto de rumores malintencionados de los enemigos de la orden. Además, se tiene evidencia de que durante las décadas anteriores, algunos templarios que fueron sorprendidos en ese tipo de comportamientos fueron reprendidos duramente por la orden, de manera que el cargo es contradictorio con los hechos. Lo que es más, con base en algunos testimonios rendidos durante los juicios, se ha afirmado que el mandato de acostarse con otro hermano de la orden no tenía una connotación sexual, sino que era una manera de confirmar los votos de solidaridad de los monjes, de compartir las cosas con quien no las tenía. Empero, algunos estudiosos sí han mencionado que, en lo que respecta al rito de iniciación, sí era factible que existieran prácticas homosexuales, bajo el entendido de que se trataba de una broma que debían sufrir los nuevos miembros de la orden y de la que nunca volvían a hablar durante su vida. Aunque no es posible confirmar esta posibilidad, no resulta increíble, pues se sabe que en muchas instituciones castrenses, hoy por hoy, se realizan prácticas semejantes, aunque siempre se nieguen en público. De manera similar, los estudiosos explican que en varias órdenes monásticas se suelen tolerar conductas homosexuales siempre y cuando sea en el interior de los claustros, para evitar escándalos afuera, pues a veces no son suficientes las medidas preventivas adoptadas por las órdenes, como el uso de las bragas especiales llamadas mutandes, que mantenían inmóviles los órganos sexuales y los protegían de cualquier frotamiento, digamos, irritante. Muy relacionado con el cargo de sodomía estaba la supuesta práctica durante la ceremonia de iniciación consistente en dar una serie de besos algo extraños. Básicamente, en un momento del rito, el iniciado se desvestía y los hermanos lo besaban, primero en el extremo inferior de la columna vertebral, luego en el ombligo y por último en la boca. ¿Hay alguna explicación para este extraño ritual que no fuera la depravación de la que se acusaba a la Orden del Temple? Una primera es que los inquisidores estaban censurando una práctica muy común para la época conocida como el beso de la paz. Este beso era una forma de mostrar perdón y reconciliación, al tiempo que, a partir de que se daba, las dos personas intervinientes en el acto quedaban a paz y salvo por todo concepto. Este beso tenía importantes connotaciones, pues si alguna de las partes irrespetaba el pacto, se derivaban consecuencias jurídicas de carácter penal similares a las de quien quebrantaba la paz pactada para ponerle fin a la guerra. También se ha dicho que ese beso era el beso de vasallaje, en virtud del cual el vasallo confirmaba la lealtad para con su señor.
En consecuencia, el beso que los templarios les daban a sus iniciados era una manera de crear entre ellos un vínculo fraternal indisoluble y juraban lealtad eterna entre ellos mismos. Si bien esa explicación es más que fundada y despeja cualquier duda en relación con el beso en la boca, no aclara la razón de ser de los otros dos besos. Aunque siempre será posible esgrimir el argumento de la novatada de que se trataba de una broma que debían sufrir los iniciados, no parece que ese fuera el caso. En cambio, pareciera que la razón era más mística, como consideran varios investigadores. Por ejemplo, partiendo de la base de que los templarios realizaban experimentos de alquimia, de donde surgiría el nombre Baphomet, según una de las teorías de las que hablábamos antes, el ritual de los 3 besos no sería otra cosa que una reivindicación de esa tradición alquímica. Así las cosas, el ritual significaría que en la base de la columna se tomaba la materia, se transformaba en el vientre y se convertía en espíritu al llegar a la cabeza. De manera similar, el ritual sería una metáfora para que el iniciado aprendiera que siempre hay que empezar desde abajo para llegar arriba, donde está la recompensa del beso de la paz. Por sorprendente que parezca, esto se asemeja a las enseñanzas de San Bernardo, quien aseveraba que para llegar al amor a Dios era necesario partir por el amor carnal y mundano. Esto también se lee en Corintios 15, 46 a 47. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Con todo, los enemigos de la orden calificaron ese hecho como una abominación, incluso con connotaciones satánicas. Es de recordar que durante los interrogatorios practicados a las mujeres acusadas de brujería, muchas describían que durante los aquelarres, entre muchas otras cosas, ellas le besaban al diablo sus partes inferiores. Por eso, también era posible ver que ese ritual tuviera algo no solamente profano, sino diabólico. Hasta aquí las acusaciones más importantes en el juicio contra la Orden del Temple. Un juicio que de religioso no tuvo nada, sino que fue impulsado por los intereses políticos del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, envidioso del poder económico y militar de la orden, que veía como un obstáculo para convertir a su reino en el más poderoso de Europa. Después de que cayera la orden, fue el que más se benefició de ello en toda Europa, pues se dice que le adeudaba importantes sumas de dinero a los templarios, que se desempeñaban como una especie de banquero para los reinos europeos. Aunque Felipe IV de Francia presionó, manipuló y hasta chantajeó al Papa para que promoviera las investigaciones y destruyera la orden, oficialmente el Papa Clemente V nunca la declaró culpable de herejía, sino que simplemente ordenó disolverla, distribuir sus bienes y determinar el futuro de sus miembros. ¿Por qué? Nuevamente, la razón era política y económica. Y es que si se declaraba que la orden, como organización, era herética, la autoridad papal quedaba en entredicho, pues los templarios dependían directamente de Roma. Y además, los bienes de los herejes dejaban de ser reconocidos como bienes de la Iglesia y pasaban a ser de propiedad del soberano de los territorios en que se encontraban ubicados. De manera que el Vaticano no quería sufrir una expropiación de sus diferentes riquezas distribuidas por todo el continente. De todas maneras, el rey de Francia se apropió de buena parte del tesoro y propiedades de los templarios en su reino. Pero el hecho de que los caballeros de la Orden del Temple hubieran sido absueltos en la mayoría de los casos no explica por qué los monjes guerreros practicaban, al menos en parte, extraños ritos que rayaban peligrosamente con lo obsceno, lo profano y lo ilegal. Tampoco explica por qué confesaron esas prácticas sin que el hecho de estar bajo tortura en muchos de los casos sea una respuesta satisfactoria, toda vez que no se entiende cómo unos monjes con entrenamiento militar, que al ser capturados durante las cruzadas preferían morir y sufrir castigos antes que renunciar a su fe, fueran tan blandos al momento de ser interrogados por la propia Iglesia. Hasta el día de hoy no hay una respuesta definitiva y por eso la leyenda oscura de los templarios sigue fascinando al mundo. Esto ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.